Hola, bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando y el tema de hoy es más empleos y más crecimiento harán colapsar a las ciudades. Caso Saltillo. Bueno, eh, cada vez son más frecuentes las notas de prensa informando del problema del agua que hay en México. Eso yo creo que es muy conocido. Seguramente tú ya lo sabes, estás informado y si no, bueno, eh, puedes hacerlo consultando ahí Google y te darás cuenta de la gravedad del asunto. El tema es que debe preocuparnos muchísimo y sobre todo más en ciertas ciudades o ciertas regiones de México, pero parece que no es el caso, ¿no? Pero bueno, quiero abordar este tema entonces bajo los siguientes temas, ¿no? El primero es que, bueno, México es de los países con mayor estrés hídrico programado o pronosticado para 2050, ¿no? De hecho, ahorita mismo ya estamos viendo estrés hídrico, pero bueno, esto se va a agudizar y la tendencia en lugar de mejorar va a empeorar. Y aquí tú puedes ver en este mapa cómo algunos países están en rojo, que es el caso de México, y cuyo estrés hídrico será alto. Otros será extremadamente más alto, como el caso de Chile, en el caso del continente americano y algunos países de África. Pero bueno, México está o tendrá un alto estrés hídrico. Y el día de hoy, pues, como lo señalé, muchas notas de prensa han salido donde la sequía está, pues, otra vez de regreso. De hecho, ya es lo común en México y actualmente la sequía aborda o cubre el 64% del territorio, tal como tú lo puedes ver aquí en esta nota de prensa, ¿no? Lo preocupante es que al 31 de diciembre esta sequía solo cubría el 49 al 50% del país. Ahora ya se amplió al 64% del territorio, es decir, va creciendo y nos urge, según los expertos, o urge que obviamente llueva más, pero sobre todo que llueva de manera sostenida gracias a un fenómeno meteorológico, en este caso algún huracán, ¿no? O tormenta de esas que se estacionan por varios días en ciertas regiones, sobre todo donde hay sequía, ¿no? Entonces, en el caso de Coahuila, pues esta sequía ya cubre 28 municipios de 38 y uno de ellos es Saltillo, ¿no? Saltillo enfrenta un caso extremo o muy particular porque, por ejemplo, Saltillo no tiene presas, ¿verdad? Como el caso de Monterrey. Monterrey tiene presas y, bueno, pueden acudir a ellas para abastecerse de agua o almacenar agua, ¿no? En este caso. El caso de Saltillo, todo viene del subsuelo. Y dada la sequía ahora existente y pues sí, a que no llueve, pues Aguas de Saltillo, que es la empresa municipal para administrar el agua y distribuirla en Saltillo, pues ha hecho circo, maroma y teatro para tratar de aprovechar de la mejor manera los pozos que hay, comprar más pozos privados o rentárselos y obviamente está también apostando por reutilizar agua y reforzar la cultura del agua. Aquí en esta nota de prensa pues tú puedes leer donde pues se hacen esos esfuerzos, o se describen más bien esos esfuerzos que hace Aguas de Saltillo para que el agua no falte, ¿no? Ahora bien, eso por un lado. Por el otro tenemos el fenómeno de que pues Coahuila sigue creciendo, tiene una dinámica de crecimiento pues muy interesante, la verdad que que refleja esa pujanza económica del Estado. Y por ejemplo, en esta nota de prensa podemos leer cómo en enero, pues 4.400 empleos fueron generados, ¿no? En el Estado. Y eso, pues, es la parte bonita, es la parte alegre del crecimiento, ¿no? En este caso, el crecimiento económico, ¿no? De hecho, en Coahuila eh, hay falta de personas, ¿no? Hay déficit de personas para emplearse pues, particularmente en el sureste de Coahuila, ¿no? Zona de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Por ejemplo, aquí en esta nota de prensa, el presidente de la Canaco señala que se requieren hasta 2.500 personas principalmente para el área de ventas. Tan solo el área de ventas, ya no hablemos de industria, de la manufactura y de otros sectores económicos, donde pues es conocido o sabido
que tienen que traer gente de otros estados del país, pues para que pues llenen estas vacantes, ¿no? Entonces, insisto, este es el lado positivo del crecimiento y el desarrollo de una ciudad, el crecimiento económico, ¿no? Pero también tenemos lados negativos y eso lo voy a abordar más adelante. Por lo pronto quiero señalar que derivado de este crecimiento económico, pues hay movimientos migratorios, ¿no? En Coahuila, tanto salen como entran, pero el problema en Coahuila es que llegan más de los que se van. Aquí estoy en la página de internet del INEGI donde puedes ver que entre 2015 y 2020 salieron de Coahuila 60,000 personas, ¿no? Y se fueron principalmente a Nuevo León, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí. Es decir, aquí en los estados de alrededor, ¿verdad? Y en este mismo periodo de tiempo llegaron 83,000 personas. Es decir, o repito más bien, se fueron 60,000, llegaron 83,000. Es decir, tuvimos un crecimiento neto de 23,000 personas, ¿verdad? En este periodo, 2015-2020. Esto seguramente se ha acrecentado en los últimos años, pues por el crecimiento económico del Estado y también pues de la economía de Estados Unidos, que está muy vinculado el Estado a Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde llegan las personas que se sientan en Coahuila? Pues muchas vienen de Veracruz, otras de Nuevo León. Con Nuevo León pues es un intercambio de ciudadanos, ¿no? Porque se van a Nuevo León y también vienen de Nuevo León. También de Durango es otro intercambio y con Chihuahua también. Pero vienen, insisto, de Chiapas y de Veracruz, ¿verdad? Y de otros estados, Oaxaca, Guerrero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esos estados no hay oportunidades laborales, también hay mucha inseguridad y pues la gente busca mejores lugares para vivir, ¿no? Y para crecer. El problema entonces, insisto, es que esto es la parte positiva, la parte de generar empleos. La parte negativa es que cuando generas empleos, generas población, porque viene gente foránea, más el crecimiento local, pues, insisto, genera crecimiento poblacional. Y en ese crecimiento poblacional y en ese crecimiento económico, ¿quiénes son los que más ganan? Pues los que más ganan con mayor empleo y con ese crecimiento económico, pues ciertamente son las empresas que, más bien, son las personas que logran emplearse, ¿no? Los ciudadanos que de buena fe van a un lugar y buscan emplearse y obtienen empleo, ¿no? Pero quienes más ganan, y eso no lo podemos evitar, son los dueños de tierras, ¿no? Las empresas y los dueños de capital, que en el caso de Coahuila y Saltillo, pues sabemos bien quiénes son los que ganan, ¿no? Hay algunas familias que controlan grandes porciones de territorio del sureste de Coahuila y que, bueno, a ellos les conviene que lleguen más empresas, ¿no? Porque sus terrenos van a subir de precio y van a ganar más dinero y también los inversionistas, los que tienen capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además gana quiénes? Los políticos, ¿no? Los alcaldes, los gobernadores, no solo de Coahuila, sino de otros estados. ¿Por qué? Porque uno de los compromisos de campaña o una de las exigencias de la ciudadanía es que generen empleos, ¿no? El problema es que empleos para quién? Para quienes viven ahí en esa ciudad, que es lo ideal, o para quienes no viven y por lo tanto hay que importar personas generando, por lo tanto, aumento de población. Repito, ¿para quién se generan los empleos? ¿Para las personas locales? ¿Los estudiantes nuevos que se van incorporando al mercado laboral, pero que viven ahí, en este caso en el sureste de Coahuila? ¿O para personas de otros lados y que por lo tanto hay que traer y por lo tanto aumenta la población generando problemas, en este caso, de abastecimiento de agua? Porque en Saltillo no hay agua, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando, ¿quiénes son los que pierden? Pues naturalmente los que pierden son los recursos naturales y de esa localidad, en este caso de Coahuila Sureste, y los mismos habitantes, los que ya están asentados ahí. Y en el futuro, los que están llegando o los que van a llegar, ¿no? Entonces, hay varias soluciones, ¿no? Para poderle hacer frente a este fenómeno, ¿no? Porque debemos entender que los recursos naturales son finitos, ¿ok? Se acaban. Y más para ciertas regiones, ciudades como Coahuila y Saltillo, cuyos recursos naturales, en este caso el agua, pues son muy limitadas, ¿no?
tenemos que un crecimiento económico a diestra y siniestra, por lo tanto, tiene que parar. No puede seguir el crecimiento actual de Saltillo, de la zona de Coahuila Sureste, y por lo tanto, eh, tienen que tomarse medidas radicales, ¿no? Insisto, porque no hay agua y la puja que hay está sobreexplotada y los mantos acuíferos no alcanzan a renovarse o a llenarse de agua otra vez porque cada vez llega más gente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué medidas radicales hay que tomar? Pues uno, ahora sí que aplicar políticas que hagan a las ciudades, o en este caso a la zona sureste, más compacta, ¿no? Hay infinidad de literatura al respecto, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro, generar campañas de comunicación, ¿verdad? Y como cuáles, y aquí me recuerdo mucho la película de El Miluso, ¿se acuerdan? Si no has visto esta película, en esta película, y por esos años, a principios de los 80, había una canción muy famosa que decía, que se llamaba, o en sus letras decía, ya no vengan para acá. Es decir, ya no vengan para Ciudad de México en ese entonces. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México estaba creciendo exponencialmente, se estaba generando un problema poblacional, demográfico, de falta de agua, de infraestructura, de servicios, y eh, pues la gente local del Ciudad de México hizo suya esta canción, ya no vengan para acá. De hecho, hubo políticas de descentralización muy fuertes implementadas por el gobierno federal para que ya no fuera la gente de la Ciudad de México a vivir. Bueno, pues algo así tiene que implementarse también en ciertas ciudades de México, en este caso Saltillo, ¿no? ¿Qué otras políticas tienen que implementarse para inhibir la migración? Pues seleccionar muy bien las inversiones, ¿verdad? Que van a llegar a la población, en este caso a Saltillo, a la zona sureste de Coahuila. Ya no alentar la llegada de cualquier tipo de empresas, sobre todo aquellas que, no, que consumen mucha agua, sino solamente aquellas que generan valor agregado y están incorporadas a las nuevas tecnologías y a las, insisto, y no consumen tanto agua. ¿Eso va a generar desempleo? Sí, va a generar desempleo, pero ¿qué te va a generar también? Que esos desempleados migren a otras ciudades y por lo tanto le das un descanso a Saltillo en ese tema, ¿verdad? Que va a ser una medida no muy popular, lo va a hacer, ¿verdad? Pero para la sobrevivencia de una ciudad, de una región, tienen que tomarse medidas radicales y que generan cierto dolor, ¿no? Y desaliento. Otra medida más, y ya con eso termino, es cobrar un impuesto especial a personas nuevas que van a llegar a partir de cierto año, no sé, 2026, 2027. ¿Te vas a venir a vivir a Saltillo porque hay empleo, etcétera? Ok, vente a Saltillo, vente a Coahuila Sureste, vente a cualquier otra región del estado. Pero como nuevo habitante de otro estado, te vamos a tener que cobrar un impuesto nuevo. ¿Por qué? Porque yo necesito ese dinero para crear más infraestructura, para traer agua principalmente, porque pues eso genera costos adicionales, ¿no? Y de algún lado tienen que salir esos recursos, ¿no? Entonces, eh, medidas como este tipo y otras tienen que aplicarse ya, insisto, en ciertas regiones de México y sobre todo en regiones con estrés hídrico como Coahuila o el sureste de Coahuila, ¿no? No hacerlo, no hacerlo, insisto, es alentar o acelerar un muy posible colapso de la ciudad, no sé, en 20, 30, 40 años. ¿Va? Lo cual no podemos descartar porque pues en la historia hay muchos casos de ciudades que colapsaron por ciertas razones, por fenómenos sociales, políticos y muchos de ellos ambientales. En este caso falta de agua o sequías, etcétera, y que pues ciudades que colapsaron en el sentido que ya no crecieron, se estancaron y se quedaron tal cual como es, o crecieron poco, u otras incluso que desaparecieron, ¿no? En este libro de Jared Diamond que estoy yo haciendo referencia aquí, que se llama Colapso, pues puedes tú darte cuenta de casos, de ejemplos de ciudades, de regiones donde las sociedades y las ciudades colapsaron y por lo tanto, eh, porque no administraron bien sus recursos y no tomaron las medidas duras y drásticas que debían aplicarse. Entonces, Saltillo, el sureste de Coahuila, Coahuila y todos los estados en situaciones problemáticas están a tiempo de aplicar medidas que limiten o desaceleren su posible colapso y problemas mayores para sus habitantes. Entonces, bueno, esta es mi reflexión de hoy.
Una disculpa por alargarme y nos vemos a la próxima. Gracias por escucharme. Hasta luego.